Si tú no vives la noche oscura, donde duele, donde solo hay oscuridad, no hay transformación en realidad. Aldo Cívico. Tuviste la oportunidad de trabajar con Carlos Slim, la persona más rica de Latinoamérica. ¿Qué pudiste aprender tú de esa experiencia? Te lo pongo un poco en un contexto, lo conocí dentro del círculo de Bill Clinton. Sexta autoridad global en liderazgo. Y al final, un buen líder es un experto en humanidad, porque es alguien que sabe conectar, es alguien que sabe comunicar, inspirar, orientar. Yo te diría que una característica en común de los grandes líderes exitosos es que tienen una visión muy clara de lo que quieren o de lo que es necesario. A mí me gusta llamarlo un verdadero líder empresarial que está enamorado y convencido de su misión. Al final se levanta y sigue el camino, ¿no? Hay una resiliencia increíble. Pero la raíz de esta resiliencia es el propósito. Comparte sus secretos de liderazgo, negociaciones y autoconocimiento. ¿Cuáles son los pilares de una buena negociación? Pues mira, la negociación es... Y si tú lo piensas bien, tenemos en la vida lo que logramos negociar. Aldo, y hemos hablado mucho de las características buenas de los líderes. También hablemos de los errores. Uno de los límites más grandes es la falta de vulnerabilidad, que va de la mano con la humildad. ¿Cuál es el comienzo para aprender a ser vulnerable? Generalmente la vulnerabilidad llega con un fracaso. Hay que ser valiente para ser vulnerables, pero hay todo por ganar. Hola Aldo, ¿cómo estás? Es un placer tenerte por acá. Muy honesto, realmente estaba muy nervioso de la conversación porque eres una persona con muchísimo bagaje, con mucha experiencia. Y me siento muy privilegiado, de verdad, que me hayas dicho que sí, que estés aquí sentado. No solamente para enseñarme a mí, sino que yo la responsabilidad que siento es hacer las preguntas correctas para la gente que nos está escuchando. Porque esto no lo estoy haciendo ni para mí ni para Daniel, lo estamos haciendo para las otras personas. Entonces, mil gracias por estar aquí. No, gracias a ti por la invitación. Me encanta hablar contigo y feliz de estar. Excelente. Aldo, me gustaría empezar por una pregunta muy sencilla. Cuéntanos, ¿cómo llegaste a ser una autoridad en liderazgo? O sea, ¿cómo llegaste a conocer tan bien a las personas, su relación con ellos mismos y con los otros para poder llegar a posicionarte como una autoridad? Pues eso nunca fue un objetivo en realidad pensar en liderazgo, fueron más las casualidades de la vida, pero yo pienso que sí, algo tiene que ver con el hecho que yo nací en una zona límite en Italia, por una mamá que era austríaca, un papá italiano, y eso me ha llevado en un contexto muy homogéneo culturalmente. Yo era el diverso, porque hablaba dos idiomas, porque mi mamá era extranjera. Viajábamos mucho a visitar a mi abuela, a mi tío. Y yo pienso que eso me expuso mucho a la diversidad y de miradas, de historias, de idiomas, de sonidos. Y de alguna manera esto prendió como la curiosidad. Pienso que mucho tiene que ver con eso. Y eso también después me llevó no solamente a viajar, sino que vivir en varios países, en varias ciudades, en Europa, en Estados Unidos, finalmente acá en Colombia. Y a la final todos esos encuentros te permiten de apreciar la humanidad de los otros, de conocer sus historias, sus experiencias, sus miradas. Y al final... Un buen líder es un experto en humanidad, ¿verdad? Es porque es alguien que sabe conectar, es alguien que sabe comunicar, inspirar, orientar. Y para hacer eso tú tienes que ser un experto en humanidad, diría yo, ¿no? Y quizás por eso terminé también trabajando con líderes desde pequeño, ¿no? A mí siempre personas en posición de liderazgo me fascinaba mucho, ¿no? Ya sea porque las encontraba leyendo o en las películas o porque me las buscabas para entrevistarlas, para trabajar con ellos. El periodismo fue para mí una herramienta un poco como para ti el podcast, ¿no? Una herramienta para poder tener conversaciones que tú quieres tener con personas que de alguna manera han captado tu atención. Y siempre personas en posición de liderazgo me han interesado y aprendí un montón de ellos. Yo tuve unos mentores extraordinarios. Entonces yo te diría, pues así poco a poco en la vida sugiriendo por qué camino tomar y terminé hablando y estudiando y acompañando a muchos líderes. Sí.
Y hablas de mentores. Yo creo que también eso tiene que ver, esa es la suerte que la gente dice, pero Sí. es ponerse en esas posiciones. ¿En qué posiciones te ponías tú para poder conocer a sus mentores? O sea, en qué tipo de situaciones te pusiste tú voluntariamente para poder llegar a conocer a las personas que eventualmente formarían al Aldo que eres hoy en día? Pues la posición, o sea, la estrategia, si quieres, Sí. que yo utilizaba y que sigo utilizando, siempre es que tengo yo para ofrecer a este líder con el cual me gustaría trabajar. Nunca era qué puede hacer este líder para mí o esta persona para mí. Siempre era, y sigue siendo, yo cómo puedo hacer algo para esta persona. El periodismo fue una forma privilegiada porque muchos líderes aman la visibilidad o la necesitan o tienen algo para contar o promover. Entonces, eso era como el comienzo de una relación. Muchas de las personas que yo he entrevistado en mi vida se convirtieron en mis amigos, hacen parte todavía de mis relaciones, de mis círculos. O era, no sé, te hago un ejemplo con Bill Clinton, por ejemplo, él estaba recogiendo fondos para la librería privada que tiene cada presidente después de la presidencia. Bill Clinton era un personaje que me fascinaba totalmente y yo me soñaba conocerlo y trabajar con ellos. Cuando alguien me dijo que estaba buscando este dinero, yo me ofrecí para buscar este dinero en Italia y así hice, le encontré 300.000 euros, hicimos un viaje junto en Roma y así lo conocí y estuvimos en contacto durante muchos años. Siempre ha sido así, ¿no? Para mí es siempre, ¿qué necesitas tú? ¿Cómo te puedo ayudar yo a lograr esto que tú necesitas? Y eso crea la relación. ¿Y en qué momento te diste cuenta que el coaching podía ser como un camino en el cual tú podías ayudar a los líderes y que podía ser un camino de vida para ti? Porque también tenías que buscar pues algo que te diera a ti el sustento. ¿En qué momento uno se siente tan preparado para poder ayudar a toda esa gente en posición? Nunca me hago la pregunta si estoy lo suficiente preparado, porque pienso que es una pregunta que puede abrir muchas creencias limitantes y ya te paras, ¿no? Para mí siempre la pregunta ha sido más que todo, eso es algo que me apasiona, me gusta hacer y si algo me gusta hacer, pues después me vuelvo experto, ¿no? Haciéndolo. Y así ha sido con el coaching. El coaching, pues, en un contexto completamente que no tiene nada que ver con el contexto en el cual trabajo hoy, pero yo, por mi doctorado, mi trabajo en la Columbia University, estaba recogiendo muchas historias de vida de miembros de los grupos paramilitares acá en Medellín que se estaban desmovilizando e incluso miembros de grupos armados, líderes de grupos armados que estaban en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. Y en la conversación con ellos, la pregunta que se me salió, pues una cosa que se me quedó muy evidente era que la paz no era un papel, un documento donde yo te digo lo que quiero, tú me dices lo que quiero y buscamos un punto medio y firmamos. Esto quizá para los conflictos más sencillos es posible. Pero yo me daba cuenta que con estas personas, sobre todo los líderes que habían estado toda su vida, desde la juventud hasta los 40, 50, 60 años, en esto era negociar una identidad y era negociarla consigo mismo. A mí me impresionó mucho que en un dado momento, con uno de estos personajes que estaba en la cárcel, él nunca se había imaginado la libertad, porque la libertad afuera de la cárcel le daba pavor, porque significaba la vida civil. Y la vida civil era algo para él completamente desconocido. Entonces, su zona de confort era la celda. Antes había sido el monte y ahora durante más de una década se había convertido en la prisión, ¿sí? Donde él se sentía bien. Entonces, eso crea problemas al momento de negociar una paz, porque tú tienes que ayudar a una persona a descubrir otra identidad que te dé satisfacción, ¿verdad? Pero que eso es además uno de los grandes desafíos de la reinserción, es reinventar la identidad de toda esa gente. Entonces, claro, las herramientas de negociación, pues eso no sirven para eso, ¿verdad? Las tradicionales. Entonces me pregunté, ¿quién le cambia? ¿Es posible que esta gente cambie su mapa mental, sus modelos mentales, su chip? Y si sí, ¿quién lo hace?
Entonces eso me llevó a empezar a investigar, y un día que estaba en esta búsqueda encontré un video de Tony Robbins que me dejó completamente descrestado, porque era un video que él hizo el 11 de septiembre del 2001, cuando él estaba en Hawái haciendo un retiro, uno de sus cursos, y pasa lo que pasa en Nueva York, que él tenía gente de Nueva York, y él decide que, a pesar de lo que está pasando, de utilizar las emociones y los traumas de gente que tenía amigos que habían muerto este día, decide de hacer de toda manera el programa, adaptándolo claramente, y pone a dialogar un musulmán que en el fondo pensaba, pues, Estados Unidos se merece eso por todo lo que Estados Unidos hace en el mundo, y un judío ortodoxo que estaba en la posición completamente opuesta, y los pone a dialogar, y estos dos terminan siendo mejores amigos y crean una fundación que todavía sigue, ¿no? Entonces digo, alguien que utiliza una técnica como esa el 11 de septiembre, pues tiene que ser muy buena la técnica, porque puedo solo imaginar las emociones revueltas que había este día. Y eso me llevó a entender qué técnicas estaba utilizando Tony Robbins, desde dónde llegaba, hice un poco la genealogía, y me apasionó mucho, y empecé a estudiar. Allá busqué también mentores, los mentores mejores que yo podía tener acceso, y después los primeros experimentos los hice con esta gente con la cual yo trabajaba para mi tesis de doctorado, y veía que era muy, muy eficaz. Con algunos, después de 20 años, somos todavía amigos, y han cambiado completamente vida, valores, sistema, modelos mentales de una manera muy inspiradora e impresionante. Entonces, en la misma época yo era director del Centro de Resolución de Conflictos Internacionales de la Columbia University. ¿Qué hace un director de un centro académico en Estados Unidos? Busca plata. O sea, eso es, al final es un emprendedor que busca financiación por sus ideas, y eso te lleva a hablar con comunidades de filántropos en Nueva York. Eso significa trabajar mucho con los llamados family offices, o sea, personas que tienen estas grandes empresas familiares. Y yo hacía eso, y la manera mejor tú lo sabrás como emprendedor, para encontrar financiamiento es contar historias alrededor de tus ideas, porque las historias emocionan. Y así hacía yo. Entonces, lo que pasaba era que muchas veces después de una presentación, además de comprometerse con un cheque para el centro, me decía, oye, nosotros también tenemos conflictos dentro de nuestras familias. Me recuerdo una persona una vez dijo, nosotros también tenemos un terrorista doméstico en nuestro board que sabotea cada reunión, y eso me llevó a hacer trabajo de acompañamiento de estas familias, mirado sobre todo a la resolución de conflicto, que significaba, por otro lado, la sanación de muchas relaciones entre hermanos, entre padre y hijos, y cuñadas, o sea, toda la complejidad de una familia. Y bueno, y eso significó también para mí profundizar todos esos temas del desarrollo personal, del liderazgo, y finalmente terminé allá. O sea, me quedé en este mundo, dejando un poco, no el mundo académico porque sigo ligado, pero ya no con una carrera tradicional dentro del mundo académico, sino más haciendo este acompañamiento. Les voy a dar un dato, solamente el 20% de las personas que ven nuestros videos están suscritos a nuestro canal. Por eso les queremos pedir el siguiente favor: si han disfrutado el contenido, si han visto los episodios y les ha gustado lo que han escuchado, vayan y suscríbanse en este momento, porque eso nos ayuda a nosotros a crecer el canal, a traer mejores invitados, a mejorar la producción, la calidad de los videos, y como consecuencia les va a ayudar a ustedes a ser mejores emprendedores y mejores personas. Entonces vayan, suscríbanse y ayúdennos, y a cambio Dani y yo nos comprometemos en hacer el mejor podcast y la mejor comunidad de emprendedores de toda Latinoamérica. Ahora sí, perdón por interrumpirles este episodio, sigan disfrutándolo. No, pues primero me parece súper interesante todo lo que has vivido y cómo la vida te ha ido llevando hacia donde estás, sí, por ponerte en los lugares adecuados. Me gustaría entender, cuando alguien quiere tener coaching contigo,
¿cómo funciona esa dinámica? O sea, ¿qué tiene que suceder de un punto A a un punto B para poder hacer el coaching con ellos? ¿Cómo empiezas? Cioè, para trabajar conmigo, Sí. alguien que tiene que hacer. Pues hoy ya pasa un examen riguroso. Al comienzo, también para aprender, yo pues trabajaba con todos de manera indistinta para hacerme la experiencia, pero parte de esta experiencia ha sido entender que hay una diferencia entre los turistas del desarrollo personal y los viajeros, ¿no? Los turistas son las personas que se compran todos los libros de desarrollo personal, van a los retiros, pero en realidad no hacen el trabajo, ¿sí? O sea, no hacen el trabajo más profundo, tienen miedo o no ha logrado, no es el momento. Entonces ya digamos, un filtro que yo utilizo es entender muy bien cuánto estás disponible tú a hacer el cambio, ¿no? Porque al final el cambio no lo hago yo. Yo Total. acompaño, tengo herramientas, pero quien se tiene que hacer el trabajo duro, el que tiene que llorar, el que tiene que sanarse y sobresalirse es mi cliente, ¿no? Entonces, mi filtro es... uno es esto, o sea, cuánto estás comprometido con tu cambio. La segunda es, para mí personalmente es muy importante como el propósito, ¿no? O sea, ¿para qué quieres este cambio y cuál es como la huella que quieres dejar en el mundo, ¿no? Si alguien viene y me dice, hey, mi objetivo es muy respetable, y me dice, no, mi objetivo es comprarme un avión privado, entiendo que eso puede ser muy importante para esa persona. No es un objetivo al cual yo me apasione a trabajar contigo, ¿no? Hay otros coaches que son muy buenos también en eso. Entonces, para mí, la dimensión del propósito también es muy importante, ¿no? Entonces, trabajo con empresas que tienen claro una visión, tienen claro un propósito, o con ejecutivos gerentes dentro de estas empresas que están comprometidos con un propósito que trascienda un poco la ambición personal, aun si la ambición es importante, ¿no? Quiero hablar un poquito de una frase que dijiste, y es que el camino al éxito es 20% estrategia y 80% psicología y mente. Sí. Has trabajado con unos líderes extremadamente buenos en lo que hacen, muy experimentados. ¿Cómo has visto que son esas estructuras mentales que tienen y de qué forma piensan que los han hecho llegar a esos puntos de posición donde están, de poder donde están? Mira, yo te diría que una característica en común de los grandes líderes exitosos es que tienen una visión muy clara de lo que quieren o de lo que es necesario. A mí me gusta llamarlo un sueño imposible. Un gran líder tiene un sueño imposible porque quiere crear algo que hoy no existe y que parece que no sea posible, ¿no? Por las condiciones del presente. Y yo pienso que eso es una característica, sobre todo en el mundo en el cual estamos hoy, es una característica absolutamente importante. Lo segundo, exactamente porque quizás es imposible, cuando tú dices algo es imposible es porque todavía no hay la experiencia o el conocimiento para lograrlo. Entonces, se necesita humildad, ¿verdad? Porque cuando tú dices crear algo imposible, entonces no sé, admito también que no sé cómo hacerlo posible, porque si no, la realidad ya hubiera. Eso también te lleva a admitir, yo todavía no sé, o sea, tengo que hacer un camino para poderlo volver posible. Entonces eso llama a la humildad, y es una humildad que llama a reconocer a otros talentos, a buscar lo mejor y asemblarlo en algo que permita de generar una experiencia de inteligencia colectiva. Y entonces seguramente no es el líder que cree de sabérsela toda y que da órdenes a los demás, ¿no? Hoy menos funciona eso porque de verdad desafío a cualquiera a saber cómo estamos en el mundo en 10 años, ¿no? Entonces, te diría la humildad es la segunda cosa. Y después yo diría que también mucho la curiosidad, ¿no? La curiosidad para conocer, para profundizar, para aprender. Y cuando tú ves esos tres elementos, pienso que hay mucha grande posibilidad de éxito, ¿no?
Y tú cuando conoces a alguien, te sientes bueno como para identificar quién puede tener buenos dotes de líder y quién tiene que trabajar o a veces te toma por desapercibido. Yo pienso que un talento que yo tengo es entender muy rápidamente, a veces dentro de unos segundos, cuál es el potencial de una persona. O sea, lo veo en su mejor versión, lo experimento en su mejor versión, aun si esta persona todavía no está allá. Y yo me relaciono siempre en la conversación con esta mejor versión, no con la versión actual, ¿no? Y muchas veces eso es muy revelador para la otra persona. Y al mismo tiempo, también soy muy rápido en entender cuál es tu punto débil, ¿no? Cuál es el punto de tu... Puede ser una creencia, puede ser un hábito, puede ser una actitud, puede ser un perfil que tienes psicológico que te sabotea, ¿no? Y entonces logro ir... siempre que la persona sea disponible, ¿no? Porque eso pues, no depende solo de mí, pero si la persona está abierta a la vulnerabilidad, llego bastante en pocas preguntas a la raíz de todos los problemas, ¿no? La verdad es que un proceso de transformación personal antes llega a este punto, que es la raíz de tu abismo, si quieres, más fácil es que la mejor versión de ti salga. No es un proceso fácil, ¿no? Es muy doloroso. Tengo una admiración increíble para mis clientes que hacen el proceso. Tengo clientes que están conmigo desde hace ya 5 o 6 años, porque eso significa darle guerra a tu ego, o sea, significa también decirle a tu ego, ¿sabes qué? Ya tú no vas a liderar mi vida, la voy a liderar desde mi esencia y eso no es fácil. Otra vez, requiere mucha humildad. Y yo estoy súper agradecido con mis clientes porque yo no los llamo clientes, yo los llamo mentores, porque yo aprendo un montón de ellos hasta sobre mí, ¿no? Sobre la condición humana, y entonces me inspiran también a ser yo mejor, a ser yo el trabajo, a ser yo coherente, ¿no? Entonces, para mí la conversación de coaching al final es doble vía, ¿no? Porque me hacen coaching a mí también. Ah, total, eso te iba a decir. Sí. Hay mucha gente que de pronto no tiene acceso a poder conectar contigo, con gente que ha tenido todo este bagaje. ¿Cómo podemos empezar a entrenar nuestra mente para quitar todas esas creencias limitantes? O sea, ¿cómo podemos empezar a hacer trabajo propio para poder empezar a tener una mentalidad ganadora en cierto sentido? Yo pienso que hoy de verdad estamos en una época muy afortunada porque entre podcasts, YouTube y libros hay acceso a un montón de conocimiento. Entonces, si uno solamente tiene 40, 50 mil pesos y eso es todo lo que puede invertir en su desarrollo personal, si tú te compras un buen libro de desarrollo personal, pero no solamente lo lees, sino que lo lees como si fuera una conversación con este autor, y el autor te escribe, hey, haga esto o experimenta eso, y tú empiezas a hacerlo, ¿sí? Empiezas a experimentar los principios y los consejos que están en este libro. Tú te vas a transformar, ¿sí? En la medida que te transformas, también empezarás a tener más dinero y con eso te puedes tener la posibilidad de tener a alguien que te guíe personalmente, ¿no? Pero yo tengo historias, un libro que yo siempre recomiendo, si alguien es nuevo a este mundo, es el segundo libro de Tony Robbins. En inglés es Awaken the Giant Within. No sé la traducción. Lo ponemos, no te preocupes. Sí, una imagen del libro. Hay la edición en español, se encuentra. Yo tengo un amigo que vivía en la calle, toxicodipendiente. Alguien en la calle le regaló ese libro. Él lo leyó, empezó a vivir lo que Tony Robbins escribía y cambió la vida. Hoy es una estrella de coach, ha sido coach en el equipo de Tony Robbins, yo lo conocí allá, una persona absolutamente abundante en todos los aspectos de la vida, ¿no? Pero empezó con un libro. Pero no es el libro, es que él quería cambiar. Y yo pienso que al final
esta es la cosa más importante, ¿no? Que tú tomas una decisión y un compromiso contigo mismo, me voy a transformar, voy a sacar la mejor versión de mí mismo. Y después encuentras la vía, ¿no? Puede ser un libro, puede ser un podcast, una conversación. Hoy los métodos y los accesos a eso es muy democratizado, ¿no? Ya no puede ser una excusa si tú de verdad quieres cambiar, porque si de verdad quieres cambiar, encuentras la vía. A mí, ¿sabes qué me parece complejo? Que a veces eso no es un camino tan lineal. Hay días mejores que otros. Y Sí, seguramente total. te pasa también con tus mentores. Total. Y conmigo mismo. Y contigo mismo. Sí. Que quieres madrugar, hacer ejercicio, hacer actos bondadosos por las personas, dedicarte, no mirar redes sociales. Y hay unos días que lo haces impecable. Y hay otros que no lo haces bien. ¿Qué tanto crees que... O sea... ¿Qué tanto crees que uno puede avanzar? Porque uno se tira muy duro. Uno dice como, no, Sí. la madre. O sea, ¿qué Sí. tanto crees que uno puede poco a poco avanzar y ser una mejor versión de uno mismo Sí. de esa forma? Pues mira, yo siempre digo, todo en la vida es información. Entonces, si tú tomas la decisión de levantarte a las 5 de la mañana porque has leído, quieres hacer parte del club de las 5 de la mañana, ¿verdad? Y tienes entusiasmo los primeros días, después de una semana, o sea, qué pereza, 5:30, o un día no me... Pues para mí eso es información, o sea, es una oportunidad para ver cuál es la motivación por la cual tú te estás despertando a las 5 de la mañana. Puedes descubrir que tú no habías ido a la raíz de tu motivación, que quizá lo has hecho porque se ha vuelto una moda, porque todo el mundo habla del club de las 5 de la mañana, entonces te parece bueno, ¿no? No, yo digo, listo, entonces tengo inconsistencia con eso. ¿Por qué es? Por ejemplo, yo soy uno que necesita diversidad. Yo no puedo tener un método, ¿sí? Yo no puedo tener solo un método de hacer mindfulness. Yo necesito varios, necesito diversidad, porque yo soy así. Si tú me pones a hacer una rutina todo yo mismo, yo me aburro y después de 10 días ya no tengo ganas. Entonces, yo necesito estímulos, yo necesito diversidad. Bueno, si yo sé eso, lo importante no es que yo haga siempre lo mismo todo el día. Esa no es la disciplina necesariamente, por lo menos por mi personalidad, ¿no? Entonces yo digo, sí, me comprometo a la mindfulness, pero puedo encontrar varias formas, ¿no? Entonces tengo varios programas, tengo varias cosas guiadas, varias técnicas. A veces hago el puro zen, que es absolutamente sin nada en las orejas, es pura respiración. Otras veces hago meditaciones guiadas, pero lo importante es entrenarse en mindfulness también dependiendo del momento, del día, de lo que uno está viviendo. Entonces, conocerse también desde ese punto de vista es importante, ¿no? Yo quiero entender un poco sobre los líderes. Todo el mundo cree que son gente que tiene don innato, que Sí. es gente que nació lista para ser líder. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Crees que pueden existir personas que no se ven como líderes y tienen grandes cualidades? ¿Crees que los líderes se hacen o nacen? Seguramente hay personas que nacen predispuestas, ¿no? Tienen una personalidad quizá un poquito más extrovertida, o tienen una visión clara, o son muy magnéticas, carismáticas. Hay también gente que es muy tranquila, pero su presencia se siente, son como un poco un magnete, ¿no? Seguramente hay predisposiciones, pero después uno tiene que convertirse en un buen líder, ¿no? Y eso requiere un trabajo de autoconocimiento muy, muy profundo, ¿no? Y seguramente cualquier persona que quiera aprender habilidades de liderazgo lo puede hacer. Un niño puede nacer con el talento con el piano, ¿no? Y ponerse en un piano y aprender muy rápido y ser muy bueno, pero todavía tiene que hacer el ejercicio todos los días para volverse excelente, ¿no? Aún si está predispuesto. Pero si tú pones a alguien que tiene un talento mediano, normal, para tocar el piano, pero se pone allá y trabaja horas todos los días con gran disciplina, se volverá un buen pianista, ¿no? Y en el liderazgo es un poco el mismo, ¿no? Es un ejercicio, es una actitud, son habilidades que uno puede aprender. Habrá gente que nace más fácil, es más natural, y hay gente que lo puede aprender. Ahorita hablabas de tener sueños imposibles como una parte fundamental de ser un buen líder. Pero también hablabas de que para ser un buen líder hay que saber inspirar y conectar con las personas. Sí.
¿Cómo hace un buen líder o cómo has visto que es posible un buen líder conectar a las personas que trabajan con él con ese sueño imposible que es propio? Que esa es una de las virtudes más importantes que debe tener un líder, conectarlos con un sueño que no es de ellos. Mira, yo pienso que el ejemplo es al final, y la coherencia es al final un trato muy importante. Si quieres, eso es otro trato de los líderes verdaderamente importantes, ¿no? Porque inspirar, porque tú tienes capacidad retórica, pues eso es fácil. Lo difícil después es mantener la inspiración y la visión, y eso nace solamente si tú eres absolutamente coherente con tu sueño imposible y con lo que tú dices. Y si no te vuelves, pierdes autoridad, ¿no? Elon Musk no es solamente uno que inspira porque sí tiene sueños imposibles, ¿verdad? Si ir a Marte es un sueño imposible, no hay hoy el conocimiento todavía, la física, hay principios, pero todavía la ingeniería no desarrolló eso, ¿no? Pero Elon Musk es alguien que es absolutamente coherente con este sueño imposible. Y sus ingenieros varias veces lo han encontrado durmiendo bajo el escritorio de la sala de juntas, ¿no? Porque vive para ese sueño y hasta vive físicamente allá, ¿no? Y él lo hacía también para generar un poco un sentido de culpa en los demás que trabajaban con él, porque decía, bueno, si Elon Musk duerme en la oficina, ¿no? ¿Quién soy yo para no trabajar full todo el día, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, eso es lo que inspira, es el ejemplo, es como tú vives tu sueño, como tú te entregas con la máxima coherencia posible a este sueño. Y yo pienso que el liderazgo es eso, es el ejemplo, ¿no? No es el discurso. Pues eso es fácil, ¿no? Eso todo lo podemos. Cualquiera te puede decir un discurso. Sí. Hoy con ChatGPT armas un discurso hermoso. Sí, escríbeme un discurso hermoso e inspirador. Y tú lo aprendes y puede ser que inspiras este día, esta noche, una semana, un mes. Pero si después la gente no ve la coherencia, ¿no? Entre tu discurso y tu actuación, no ve autenticidad, allá ya no te sigue. ¿Y cómo crees que uno puede escuchar esa autenticidad devolviéndose un poquito y es para poder saber en qué eres bueno y qué proyectos desarrollar? O sea, tú dices cómo saber en qué eres bueno, cómo descubrir eso. Sí, cómo escuchar esa autenticidad y no intentar irse por un camino que tal vez no sea propio, y que no nazca de lo que tú eres bueno. Mira, muchas veces el primer camino que elegimos no es el camino de uno, ¿no? En la mayoría de los casos, siempre hay excepciones. Muchas veces el camino que elegimos y que pensamos que es nuestro es el camino que nos dice la familia, la sociedad, la educación, la religión, todos los condicionamientos culturales, sociales que tenemos, y uno empieza por allá y piensa que es el camino de uno. Hasta que entra en crisis, ¿no? Y en el momento de crisis uno se hace preguntas un poquito más existenciales y uno descubre que el camino que estaba es el camino sin corazón. Entonces uno se dice, ¿cuál es el camino con corazón? Y allá uno empieza a combinar sus aspiraciones más altas, quizás se hace la pregunta del propósito junto a los talentos, a las capacidades. Generalmente uno no se pone a hacer cosas si le gusta algo, la mayoría de veces porque también tiene un talento después para hacerlo o tiene la voluntad para desarrollar una capacidad en este sentido, ¿no? Entonces yo pienso que eso de la autenticidad tiene mucho que ver con la coherencia entre quién eres, ¿no? Cuál es tu potencial y las cosas que haces, ¿no? Y eso también es de valentía, ¿no? Porque cuando tú estás ya en un camino y todo el mundo además te aplaude porque estás cumpliendo con las normas de la sociedad y tú dices, ¿sabes qué? No, yo eso lo quiero dejar al lado y quiero construir mi camino, una vida en mis términos, en lugar de seguir encajando, pues eso tiene sus pequeños terremotos, ¿no? Perder a los amigos, el apoyo de la familia, la esposa ya no te reconoce, ¿no? O sea, alrededor de los 40 generalmente pasa ese tipo de crisis y antes tenemos como unos antipastos, ¿no? De esos momentos de la vida.
pero es eso, o sea, la autenticidad al final es preguntarte yo verdaderamente qué quiero, ¿no? Y si tú crees firmemente que eso es tu misión en la vida y es tu propósito, te pones a hacerlo y no te importa las veces que fracasas, porque sabes que eso es lo que tú estás llamado a hacer, ¿no? Sientes una fuerza dentro, interior, que te guía, ¿no? Entonces ya no te importa mucho lo que piensan los demás, es la libertad más grande. Ser libres de tu propia imagen, de los aplausos, porque hasta que tú trabajas por los aplausos, por el reconocimiento, para la validación, quien guía tu vida en realidad es tu ego, ¿no? Y el ego es mucho más expresión de tus debilidades y de tus inseguridades que no de tu seguridad, ¿no? Pero cuando tú llegas a que de verdad no te importa lo que piensan los demás, eres de verdad libre de hacer en cada momento lo que para ti piensas que es lo mejor y coherente con lo que tú eliges. Buenísimo. Aldo, y hemos hablado mucho de las partes buenas, como de las características buenas de los líderes que deben tener. También hablemos de los errores. ¿Cuáles son los errores más comunes que has visto que tienen los líderes y con los que te toca trabajar, en los que te toca trabajar con ellos? Yo pienso que uno de los límites más grandes es la falta de vulnerabilidad. Volvemos que va de la mano con la humildad, ¿verdad? Es esto de no reconocer y admitir hasta frente a tu equipo tus necesidades de crecer, tus equivocaciones, tus propias limitaciones, ¿no? Entonces presentar una máscara, presentar algo que en realidad no es. Eso conlleva una serie de problemas. Uno de esos problemas generalmente que estos tipo de personas no son las mejores personas en escuchar. Y yo pienso que hoy escuchar es fundamental para un líder, ¿no? Sobre todo porque vuelvo a lo que le decía hace unos minutos, o sea, no conocemos las respuestas a los problemas de hoy, ¿no? Entonces, si tú escuchas, es fácil que quizás captas una información importante desde la periferia de tu sistema, que si tú no escuchabas ni escuchabas el sonido, ¿no? No lo detectabas. Entonces, cuando tú no escuchas, ¿qué va a pasar? Va a pasar que alrededor tuyo vas a tener lo que en inglés se dice yes man, o sea, gente que, pues, porque eres como eres, te quiere hacer feliz, entonces tú dices, yo lo hago, ¿sí? Pero que no va a tener el coraje de levantar la mano y decir, no estoy de acuerdo, yo la veo de manera distinta, quiero proponer otra cosa. Yo uno de los trabajos que hago cuando acompaño a un líder es en inglés se dice shadowing, ¿no? Pero prácticamente sigues un líder por algunos días y en las reuniones y para mí el clima, ¿no? La atmósfera que hay en una reunión dice todo del liderazgo de una persona, o si no todo muchísimo, ¿no? Entonces, si hay miedo, nadie habla, entonces tú dices, uy, este es el resultado del liderazgo, ¿verdad? Porque el líder de todas maneras condiciona. Uh-huh. Si hay debate, si hay discusión, si hay libertad, si hay humor, ¿no? Pero también si hay debate duro, tú te das cuenta que es otro tipo de liderazgo, es un liderazgo que aprecia el aporte de todo, que no se asusta si alguien es más inteligente que tú, ¿no? Eso es otro tipo de liderazgo. Entonces, por eso te digo, la vulnerabilidad al final es una señal muy buena de tu confianza, porque sabes muy bien quién eres, sabes en qué eres muy bueno, conoces tus límites y no te asustan. Sobre tus límites las compensas con otros miembros de tu equipo. Y estás tranquilo, ¿no? Pero cuando falta eso, que puede faltar por una serie de circunstancias de la vida, no lo estoy diciendo que es como una culpa, ¿no? Es un resultado de una serie de experiencias. Tú al final lo que haces es perpetuar y comunicar y crear una realidad desde tu sombra en lugar que desde tu luz, ¿no? Y bueno, eso no es buen liderazgo, ¿no? Conectando mucho con lo que decías de escuchar y de que has hablado un montón de Elon Musk, no sé si has visto un video que está como en una entrevista y le dice como, ¿cómo hiciste esto?
Y el entrevistador le pregunta, ay, ¿por qué no lo hiciste en otra parte? Pues o le dice una pregunta así. Y él no se queda como, tienes un punto. Creo que debemos revisar eso. Y literalmente se va y lo revisa y vuelven y se encuentran y dicen como después de que hicimos eso, todo funcionó bien. Cualquier persona que estaría en una posición de ego, este man, ¿por qué me está diciendo esto? O sea, soy Elon Musk que no necesito escuchar o nadie tiene mejores ideas que a mí, ¿verdad? Podría ser. Eso no es con decir que Elon Musk no tenga su ego, pero es eso que tú dices, o sea, todo se convierte en información. Una conversación prende un bombillo y dice, esa es una buena idea. ¿Y cuál es el comienzo para aprender a ser vulnerable? Pues mira, generalmente la vulnerabilidad llega con un fracaso, ¿verdad? Con una crisis, que es evidente y eso siempre es un baño de humildad muy, muy útil. Pero un ejercicio, te cuento un ejercicio que siempre hago con mis clientes es, nosotros recogemos un montón de datos, basado en estos datos hacemos un programa de desarrollo individual, dependiendo de las metas, es un proceso muy profundo, pero todo eso se traduce como en una especie de guión de lo que vas a implementar para mejorar como líder. Y cuando yo trabajo con un gerente, parte del proceso del método no es obligatorio, no es voluntario, es presentar este plan de desarrollo a tu equipo, ¿no? Entonces el gerente tiene que decir, eso es el resultado de las pruebas que hemos hecho, los 360 y otras cosas, eso ha emergido, esas son mis fortalezas, eso es donde yo quiero mejorar y eso es como lo voy a hacer. Y todos los miembros del equipo te dan retroalimentación, pero diciéndote a futuro cómo te quieren ver. O sea, te dan sugerencia de comportamientos, ¿no? Te aseguro que es un momento antes de empezar la reunión para un gerente siempre muy incómodo. Siempre les da miedo, les da un poco de adrenalina el hecho de tenerse que desnudar, ¿verdad? Pero es un ejercicio de vulnerabilidad. Y yo hice este ejercicio hace un mes y medio, con un cliente muy grande que tengo en este momento en Abu Dhabi. Y él llegó al momento de presentar eso y lo hizo súper bien. La verdad que quedé muy contento de su ejercicio con la justa humildad. Es un ser humano increíble. Pero lo que me impresionó es que al final del ejercicio un miembro de su equipo dijo, quiero decir algo, dice, yo he trabajado con muchos jefes, nunca en mi vida me ha pasado que un jefe me dijera dónde tiene que mejorar. Y entonces eso se volvió un momento de liderazgo extraordinario, porque dio un ejemplo que si yo como jefe quiero mejorar y quiero crecer, ¿no? Tú que eres miembro de mi equipo, pues ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo...? ¿no? Y de hecho esta persona después me pidió si podíamos tener una conversación de coaching para hablar de un par de temas de él, ¿no? Pero fue un momento muy, muy bonito, muy conmovedor, ¿no? Ver que siendo vulnerable había inspirado a su mismo equipo y generando hasta más admiración, más autoridad, ¿no? Más cariño, más conexión. Entonces... hay que ser valiente para ser vulnerables, pero hay todo por ganar siéndolo, ¿no? Me considero una persona muy vulnerable. No me da pena admitir en que me equivoco y conecto mucho contigo porque creo que es una de las formas más libres de vivir la vida. Uno no esconder Total. Que uno es humano. Sí. O sea, que no hay errores que uno no pueda admitir. Voy a hacer ya nosotros nos gusta mucho el fútbol, entonces digo que un cambio de frente. Quiero hablar de negociaciones. Sí. Has participado en negociaciones muy complejas, como con los procesos de paz, presenciaste todo el tema de la mafia en Italia. ¿Cuáles son los pilares de una buena negociación? ¿Y cómo puedes extrapolar esas negociaciones difíciles que has tenido desde un punto de vista muy complejo a los negocios? Pues mira, la negociación es comunicación, es una relación, es un diálogo, es una conversación. Y si tú lo piensas bien,
uno podría decir que nuestra vida refleja nuestra capacidad de negociar, ¿no? Tenemos en la vida lo que logramos negociar, ¿no? Hoy fue una negociación muy sencilla, pero estamos acá porque negociamos la hora, el lugar, si hacerlo o menos este podcast, ¿no? O sea, todo es negociación. Y porque tuvimos una ayuda, Julián. Tuvimos ayuda que Juli ayudó a la negociación. Un saludo a Julián, una buena tercera parte, ¿no? Third party que facilitó eso. Pero yo pienso, parto con un error que a veces hacemos en las negociaciones, que pensamos solamente en lo que nosotros necesitamos, ¿sí? O sea, lo vemos como un juego a suma cero, entonces donde nosotros tenemos absolutamente que ganar, ¿no? Y no nos interesa la otra parte. No nos interesa entender su punto de vista, nos interesa entender sus necesidades y nos ocupamos mucho de nosotros y entramos en una competición. No digo que a veces este estilo no tenga resultados, por lo menos a corto plazo. Pero en la complejidad del mundo de hoy, yo pienso que el buen negociador, el gran artista de la negociación, es muy consciente de las necesidades de uno, de lo que es negociable y de lo que es no negociable, lo que es absolutamente importante, y al mismo tiempo tiene en cuenta la necesidad de la otra persona. Y colabora para que estas necesidades puedan ser en lo posible cubiertas. O sea, le interesa también el resultado de la otra parte. Eso permite negociaciones ganadoras, eso permite construir también relaciones de confianza a largo término. Cuando tú haces ese tipo de negociaciones es mucho más difícil que después el otro se vuelva tu enemigo o que en la próxima oportunidad te puñale en la espalda, ¿no? Y hay muchos ejemplos, también acá en Antioquia, en Medellín, de empresarios que han utilizado esta actitud para negociar con el sindicato, por ejemplo. Y no que fueron negociaciones fáciles y fueron duras y fueron abiertas, pero pensando un bien común en lugar de pensar solamente en un bien propio o privado, ¿no? Y logrando acuerdos imposibles o escenarios imposibles, ¿no? Entonces yo pienso que un buen negociador piensa el sistema, sabe entender el problema desde varios puntos de vista y los tiene en cuenta a la hora de hacer propuestas, a la hora de poner límites, a la hora de decir esto estoy disponible, aquí puedo ceder, aquí definitivamente no puedo ceder. Entonces, definitivamente la negociación es el resultado de saber ceder un poco. Sí, por un bien mayor, ¿no? También tenemos esta impresión que ese negocio tengo que perder algo. Uh-huh. No, la parte que tú pierdes la tienes que ver como una inversión. Si la tienes que ver, listo, renuncio a eso, pero es para algo que al final es mucho mejor, ¿no? Para mí y posiblemente para todos también, ¿no? Yo creo que nos han vendido mucho tiempo, sobre todo muchos gurús, la forma de negociar así de una manera como muy agresiva. Sí, total. ¿Cómo crees que debería llevarse una negociación en cuanto a lo que se expresa? O sea, no tanto... Ya hablamos pues de la importancia de pensar en el otro, pero en la tonalidad, en la forma en la que uno está llevando las conversaciones. Es verdad, ¿no? Hay escuelas hasta... Pero porque vienen más de un marco de competición, ¿no? Quizás también la escuela de los abogados, ¿no? Ha entrenado mucho a ser duros en la negociación y todo lo que se entiende. Yo pienso que hoy estamos frente a un mundo que cambia, a sensibilidades que cambian, donde como ya el líder macho general del ejército que comanda de arriba hacia abajo ya es pasado como es anticuado, no es adecuado a los tiempos. Yo pienso que también en las negociaciones, por la complejidad del mundo en el cual vivíamos hoy, tiene que tener otra actitud, ¿no? Y tener una actitud mucho más cooperante, mucho más de colaboración, ¿no? Hay estudios hasta de psicología social. Morton Deutsch fue uno de los pioneros en este campo de la psicología social y la resolución de conflictos, que habla de las virtudes de mantener una actitud de cooperación también durante los conflictos y durante un proceso de negociación, ¿no? Y
en mi experiencia y también por la literatura que he leído, las ventajas a largo plazo de eso son mucho mejores que no la ganancia a corto plazo por un exceso de competitividad, de competición. O sea, ese estilo agresivo sirve al corto plazo, pero quizás al largo plazo no. Y puede haber momentos, ¿no?, donde tú tienes que ser muy asertivo, ¿no? Y poner las cosas en claro. No se trata de estar siempre en una actitud zen. Hay momentos donde hay que dar como una movida a la tabla, pero es táctica, no es la estrategia. La estrategia yo pienso que es más reconocer que la negociación es una conversación y que yo voy a ser más poderoso en negociar si conozco también qué necesita mi otra parte. Buenísimo. Sí. ¿Y qué habilidades crees que están subestimadas en las negociaciones? Que la gente usualmente no pensaría que están en un buen negociador, pero para ti son cruciales. Pues vuelvo a la escucha. Un excelente negociador es alguien que escucha, pero no solamente lo que se está diciendo, escucha también lo que no se está diciendo. Es alguien que lee el lenguaje no verbal de la otra parte. Es alguien que aprovecha de los momentos de pausa para crear conexión. La capacidad de conectar y de empatía, de ponerse en los zapatos del otro, es otra grande ventaja que tiene un buen negociador, ¿no? Pero yo te diría escuchar hasta que uno ya no tiene nada más que decir. O sea, asegurarte que la otra parte haya logrado decir todo, me parece que es una gran ventaja. Buenísimo, me gustaría explorar y indagar en tu cabeza y es Abigail Disney. Te categorizó, te dijo que eras como el susurrador de líderes. Sí. Y eso no es en vano, has tenido la oportunidad de conocer gente muy interesante, Sí. gente muy inteligente. Me gustaría saber cuál líder a ti te ha sorprendido y por qué. O sea, por qué verdaderamente en el momento que lo conociste te sorprendió y del cual has aprendido bastante. Pues mira, si me voy a mi historia, seguramente el líder que después se ha vuelto mi gran mentor, quizás uno de los mejores que he tenido y gran amigo, porque somos absolutamente amigos, súper cercanos después de 30 años, es el que fue el alcalde de Palermo, antimafia, Leoluco Orlando. Primero porque pues, tenía un sueño imposible, que era acabar con la mafia en Palermo. Segundo, porque era una persona, y es una persona, un líder que sabe absolutamente inspirar, que es absolutamente disruptivo, y al mismo tiempo un gran administrador, un gran manager, ¿sí? Y pocas veces yo he visto las dos calidades en una persona a los máximos niveles, ¿no? Generalmente tú encuentras a alguien que es más maximalista o más minimalista y atento al detalle, pero las dos al mismo tiempo, eso siempre me ha impresionado de él, ¿no? Y es alguien que hizo transformaciones profundas dedicando su vida a eso. Eso seguramente. Pero para no solo quedarme en los líderes de empresas, de la política que he conocido, yo te digo que algunos de los líderes que me han enseñado más y que me han conmovido profundamente acá en la ciudad de Medellín son líderes de procesos sociales y artísticos que han inventado en el medio de la violencia, en un medio de descuido y olvido por parte también de toda una ciudad, han creado realidades alrededor del arte, alrededor de la cultura, trascendiendo su propia realidad y ofreciendo espacios alternativos, valores alternativos, posibilidad de formar rutas neuronales alternativas a miles de jóvenes durante 10, 15, 20 años y siguen cada día haciendo eso sin el reconocimiento en realidad de nada o muy poco, ¿sí? Sin dinero, con las uñas, pero por una pasión y por una dedicación total a un propósito, a una visión que tienen, ¿no? Para mí, algunos de los grandes líderes que yo he conocido son esos líderes, ¿no? Los más coherentes, los más tesos, los más valientes, porque algunos en algunos momentos han hasta puesto en primera línea su propia vida y viven además, es gente muy alegre, ¿sí? Están alineados con su propósito y es lo que tú dices, con total. ese sueño imposible que tienen. Total. Creo que cuando uno
coherente es la forma más fácil de encontrar la paz interior. Sí, total. Otro libre, te lo menciono porque tú lo has entrevistado y además somos socios y gran amigo, es Juan José Zuluaga, ¿verdad? Sí. Es alguien que también dedica la vida a un propósito. Es alguien que ya vendió, te lo habrá contado, ya vendió 6 empresas. Él podía No estar trabajando. no estar trabajando, estar pensionado, haberse comprado un yacht, como quién sabe cuántas casas, como han hecho muchos de sus pares que han logrado eso. No, él toma el dinero y sigue montando startups de innovación porque su pasión es democratizar la salud, ¿no? Y las ciencias de la vida. Y vive de una manera muy simple, pero también tiene sus gustos, no vive como un monje Sí, sí. en el desierto, pero su pasión y su misión es esta, ¿no? Eso también inspira, ¿no? Porque son personas de una humildad, vuelvo a repito, y de una generosidad que nace desde adentro, no nace... Además, nadie... Me alegra muchísimo que lo hayas entrevistado porque en Medellín muy pocos los conocen. No es visible porque no le interesa la visibilidad, no le interesa el reconocimiento, no le interesa ser parte de los círculos de poderes de esta ciudad, ni económico, y menos que político. Pero yo pienso que es uno de los más grandes visionarios, juntos a otros, que esta ciudad tiene, ¿no? Sí, y es importante que menciones que él no le gusta figurar. Me aceptó la invitación simplemente porque él decía, si es para ayudar a otras personas. No, eso es. Él es Ahí así, cuenta porque conmigo. de verdad no le interesa, de verdad no lo necesita y no le interesa. Y esas son las historias que más vale la pena Sí, contar. absolutamente. Tuviste la oportunidad de trabajar con Carlos Slim. Sí. ¿Qué pudiste aprender tú de esa experiencia? Para los que no saben, Carlos Slim es la persona más rica de Latinoamérica. Sí, te lo pongo un poco en un contexto. Lo conocí dentro del círculo de Bill Clinton cuando yo era muy activo en este círculo. Y la colaboración nació justamente alrededor de una negociación porque estaban pensando de adquirir la compañía telefónica de Italia. Y yo, por ser Italia, por tener relación en Italia, era, digamos, una persona oportuna para hacer. Entonces me llamó a través de un amigo en común y fue a Ciudad de México. Compartí bastante durante 3 días con él en varias reuniones, algunas a solas, a otras con su equipo. Estaba su hijo, Antonio, estaba el CEO de Telmex. Lo que me ha impresionado de él, la sencillez. Uno se imagina la oficina de Carlos Slim como, no sé, un castillo, algo exageradamente lujoso. Y no, es una oficina de trabajo. Sí, tiene arte que claramente tiene mucho valor, pero no hay exposición de lujo, ¿no? Una noche estuve en su casa antes de salir a comer con su hijo y también la casa, que seguramente es muy bonita, pero nada de exageradamente lujoso, ¿no? O sea, también allá tú ves alguien entregado como a su trabajo, a su pasión, ¿no? Y más que a figurar, más que a... y un episodio que me contó, que me recuerdo muy bien, que me contaba que cuando eran pequeños los hijos de él dormían todos en el mismo cuarto, porque quería que aprendieran a colaborar y a negociar los conflictos de cada día entre hermanos y no que cada uno tuviera su cueva, digamos, su cuarto para... Eso también me pareció muy interesante, muy inteligente. ¿Cómo has visto la relación que tienen todos estos líderes con el error y con el aprendizaje? Que cada error es un aprendizaje, o sea que un error es nada más y nada menos que información y para tomar la próxima decisión de calidad, ¿no? Nunca, o sea, claramente errores pueden costar mucho, puede costar lágrimas, sangre, plata, pero un verdadero líder e empresarial que está enamorado y convencido de su misión, al final se levanta y sigue el camino, ¿no? Hay una resiliencia increíble en estos líderes, pero
la raíz de esta resiliencia es el propósito, ¿no? Es la misión, la visión que tienen. Y también hablando de otra relación que tienen los líderes, es cómo ves que se relacionan con la abundancia. Y no está hablando solamente del dinero, sino la abundancia espiritual y la tranquilidad. Total. Vienen etapas, ¿no? Muchas veces la gente que dice, he descubierto que lo material no me hace feliz, entonces ahora medito, pues es porque antes hiciste un montón de plata, ¿no? Y después, llegando allá, descubriste. Entonces, por eso te digo, es a etapas, ¿no? Pero para mí tiene un poco la progresión que tienen los chakras, ¿no? Los chakras empiezan con la realidad terrena, con la realidad material. Tú necesitas algo de base sobre lo cual construyes, ¿no? Si no, por ejemplo, la parte más de abundancia en términos espirituales puede hasta ser una forma para quedarte desconectado con la realidad, ¿no? Entonces es una integración siempre más profunda, siempre más grande de todos los aspectos de la vida, ¿no? Y al final la persona abundante es una persona que construye la vida en sus términos, que está feliz, que es tranquila, que tiene una idea de servir a los demás y tiene plenitud independientemente de los problemas que uno ha, ¿no? La persona abundante no es que no tenga problemas, pueden tener muchos problemas. Conozco personas que son, la que tú dices, abundante en todos los aspectos de la vida y tienen cada día desafíos muy grandes por resolver, decisiones de calidad muy altas que tomar, que a cualquiera de nosotros le podría quitar el sueño, ¿no? Pero porque tienen esta confianza y esta madurez y han integrado varios aspectos de su vida, son personas que sí, se toman también un whiskycito a pesar de los problemas y se lo gozan, ¿no? Quiero pasar ya a la parte más, a veces como subestimada del emprendimiento, y es el emprendedor como tal, o sea, las habilidades blandas que tiene que tener el emprendedor. Y no me voy a enfocar en las figuras que has estado, sino que me voy a enfocar en vos, y es, vos como coach seguramente tenés a veces mucha presión de que la tengas todas muy claras o que de pronto te las sabes todas y has trabajado con gente con mucha abundancia, con mucho reconocimiento. ¿Cómo crees que eso te ha generado a ti traumas personales? ¿O cómo crees que ha podido afectar tu salud mental el estar enfocado siempre en el otro? Qué buena pregunta. Sabes, el exceso, no tanto en esta etapa de mi vida, pero te puedo ir seguramente en etapas muy anteriores, quizás cuando tenía tu edad o un poquito más. Eso es una cosa muy sutil, ¿no? Pero le puede pasar a varios. Que eso de ocuparse mucho del otro tiene dos aspectos, ¿no? Uno, puede tener el aspecto del yo no valgo tanto, ¿no? Entonces yo no merezco o yo no valgo la atención y la consideración a mí mismo, ¿no? Puede ser algo de eso, quizás en mi caso en forma menor. En forma mayor, en mi caso, seguramente ha significado validación, ¿no? O sea, te ayudo para que tú reconozca, para que yo pueda estar contigo, para que tú me valides como amigo, ¿sí? Puede haber habido seguramente durante un periodo de mi vida eso. Y eso tiene que ver con experiencias traumáticas anteriores. Para mí, sobre todo, ha sido en la adolescencia, porque yo fui víctima de acoso escolar por parte de unos profesores que lograron a destruir completamente mi autoestima en mi concepto de inteligencia, o sea, si era inteligente o no, con respecto a lo académico, con respecto a lo escolástico, ¿no? Y eso seguramente ha dejado heridas, ¿no? Donde consideraba a los otros más que yo mismo, ¿no? Por ejemplo, y muchos otros. Pero crecer significa autoconocerse, ¿no? Entonces, yo pienso que cada carrera empieza en el fondo con más ego que no con más de tu yo auténtico, ¿no? Más desde un yo falso que no desde que necesita compensar cosas que no desde un yo auténtico. Pero si tú haces el trabajo y si tú aprovechas de los golpes de la vida para conocerte, para integrar, para mirar esta sombra, ¿no? Nietzsche dice que
habla del terror de mirar en tu abismo y que el abismo te mire a ti, ¿no? O sea, de reconocerte en este... Sí, tú pero tienes, ¿no? Sostienes esta mirada y dices, pucha, eso es toda la mierda que yo tengo, ¿no? Y empiezas a familiarizarla y dejas de odiarla, ¿no? Tú decías antes que nos juzgamos mucho, ¿no? Que nos damos muy duro. ¿Quién somos nosotros para darnos muy duro, ¿no? En lugar, tú empiezas a tener compasión contigo mismo y a integrarlo y a ver lo que eso hace parte de ti y hasta que te ha permitido de sobresalirte. Quizás parte del hecho que yo he logrado entrar en la Columbia University y hacer un doctorado en antropología es porque en la adolescencia yo tuve aquella experiencia y quería demostrar inconscientemente a esos profesores que yo era inteligente. Yo pienso que probablemente parte de la motivación era inconsciente, era también eso, ¿no? Era demostrar lo contrario de lo que yo, y hasta demostrármelo a mí mismo, ¿no? Junto a otras cosas, seguramente no era la única motivación, pero inconscientemente yo sí pienso que había este elemento también. Bueno, creciendo con la vida, con los cabellos siempre más blancos, pues eso ya no te importa, ¿verdad? No te importa ningún título, no te importa. Yo tengo el doctorado en antropología de la Columbia, pero me olvido que lo tengo, no lo nombro, no lo mencionas. No tengo el certificado en la pared de la casa, nada. Hasta espero en la mudanza que tuve de no haberlo perdido, o sea, perdirte cuánto para mí no tiene un valor en este sentido, ¿no? Entonces es con la vida que después te aceptas siempre más, te conoces siempre más y eso te da mucha libertad al final, ¿no? En el fondo terminas no odiando a nadie, no te interesa lo que los otros de verdad piensan de ti, a que no sean personas muy, muy cercanas, que sí te importa, pero entonces hablas con ellos, ¿verdad? Pero el mundo, el público, escribo una columna, no me interesa absolutamente, o sea, no quedo mal si alguien me hace un comentario que es feo, ¿no? Sonrío, generalmente me divierto, porque algunos son chistosos con comentarios. Pero es para decirte eso, ¿no? O sea, tú te aceptas siempre más. Y no quiero decir que yo he llegado, hay cosas que todavía me desequilibran, ¿no? Que me llevan a estrés, quizás más de lo que deberían tener. Y gracias a Dios yo tengo una comunidad de amigos con los cuales me puedo sentar y decir, hey, tengo estos problemas, me está angustiando. Justo hace 2 semanas llamé a Juan José una mañana porque me llegó un mensaje que por eso me puso en estrés. Le dije, Juanjo, cuando tienes tiempo podemos vernos tengo que hablarte de algo. Y él fue muy generoso y dice, almorzamos juntos, y yo le presenté mi problema, fue muy simpático, pero al fin me dijo, eso es tu problema, o sea, eso tan pequeño. ¿Quieres que te conté los míos? Y nos pusimos a reír, efectivamente me lo relativizó mucho y me ayudó con pasos concretos y también con una diferente perspectiva, ¿no? Entonces aprendes también de eso y el viaje nunca es no existe la autoayuda, ¿no? Es un término que yo no estoy muy de acuerdo y te ayuda es con tu comunidad de amigos, con tu familia, si estás afortunado de tener una familia que te apoya y te acompaña en ese sentido. Y sí, es un camino colectivo. Y cuando vas creciendo, seguramente mucha gente vas dejando atrás. ¿Cómo? ¿Qué dejo atrás, perdona? Mucha gente. Pues a muchas personas vas dejando atrás. Total. ¿Cómo es tu relación con esos duelos? Porque un duelo, perder a alguien es un duelo. Puede ser también una liberación, ¿no? Sí. Porque quizás son pesos que tenías y que cargabas y no era necesario cargarlas porque te limitaban en tu sueño y tú evolucionas y no todo el mundo evoluciona contigo, ¿no? Yo te tengo que decir la verdad que sí, he perdido personas en el camino, estoy muy sereno con eso. Con la gran mayoría, no con todos, pero con la gran mayoría todavía tengo contacto y nos hablamos de vez en cuando. En mi último viaje a mi ciudad me senté con un amigo que hacíamos un montón de cosas juntos
en juventud y no nos víamos desde hace casi 30 años y nos tomamos una tarde para contarnos, hey, qué pasó en los últimos 30 años. Y fue maravilloso. Entonces hay oportunidades como de conectarse. Pero sí, al final la comunidad de amigos que tú necesitas es la comunidad de amigos que está alineada con tu propósito, que te respeta, que te reconoce, que te apoya, para que tú puedas viajar un poquito más liviano, ¿no? Aldo, ¿y cuál ha sido el descubrimiento más importante que has tenido sobre ti mismo en tu carrera? Uno que ha sido muy importante es el hecho que por aquella experiencia traumática en la adolescencia yo le tenía demasiado respeto y demasiado temor frente a las personas que tenían poder o que yo pensaba que tenían más poder sobre mí. Entonces lo que mi sistema nervioso reaccionaba a eso y yo me hacía más pequeño de lo que en realidad soy, ¿no? Me contraía. Y eso para mí fue muy importante descubrirlo porque claramente en el coaching no te puedes permitir eso. Total. Y a cuesta de poner en juego la relación con el cliente, tienes que tener la capacidad la valentía de decir la verdad y de estar en pie, ¿no? Entonces, descubrir que yo tenía, que era un patrón que yo no había detectado, pero cuando lo detecté, eso me hizo mucho más consciente y me ayudó muchísimo, ¿no? A mejorar como persona, a conocerme y también en mi trabajo de coaching, ¿no? Seguramente eso ha sido una gran enseñanza. Y justamente hablando de eso, ¿cómo logras equilibrar esas necesidades personales tuyas, esos traumas personales tuyos, cuando estás preocupado todo el día por los traumas y por el desarrollo de otros? Yo no estoy preocupado por los traumas de los otros y tampoco del desarrollo de otros. O sea, eso es, de verdad, es el trabajo de los otros. Yo acompaño y yo estoy allá contigo y en lo posible y a veces lo imposible lo doy toda. Pero una vez terminada la sesión, yo no empiezo en mis clientes, ¿no? Esta mañana estoy siguiendo una persona que ha tenido muchísimos traumas en su vida, una mujer, una guerrera en realidad, pero le quitaron los 4 hijos que tiene, está muy sola, maltratada en la infancia. O sea, de verdad una historia difícil, ¿no? Uh-huh. Y tuvimos una sesión muy, muy bonita, muy sanadora, muy liberadora. Pero terminada la sesión, yo pasé a dar mis clases online que tuve que dar hoy y vuelvo a pensar a ella ahora porque me lo estás preguntando. Pero no, esta noche voy a dormir muy sabroso y sin pensar en ella, porque si yo no fuera capaz de conectarme y desconectarme, pues no estaría libre después de servir a mis clientes, ¿no? Entonces, con el tiempo uno aprende a tener esta lucidez que comporta también una distancia sana sin dejarse atrapar por las historias y emociones de un cliente. Yo creo que todo el mundo cree que el desarrollo va cuesta arriba, siempre cuesta arriba. Es muy normal que las personas tengan que llegar a un lugar mucho más oscuro del que están para poder salir a un lugar. ¿Sabes? Eso lo discutí, lo hablé mucho con un querido amigo que tengo, se llama Borja Vilaseca, que es un teso, un mago. Teso es, por ejemplo, un ejemplo de coherencia, porque él de verdad desnuda su camino de desarrollo y sin censura. O sea, las conversaciones que tenemos privadamente cuando salimos a comer y nos vemos en Barcelona o acá en Medellín no son muy distintas de lo que él cuenta públicamente. O sea, es absolutamente transparente. Borja, lo admiro muchísimo. Pero yo le he hecho esta pregunta, ¿no? Tú sí piensas, tú sí crees que hay que llegar al fondo antes de... y él está convencido de eso, ¿no? Porque también es su experiencia. Y yo me quedé pensando si es necesario, pero hoy estoy de acuerdo con Borja. Estoy de acuerdo con Borja porque yo he visto que... Y hay varias formas, ¿no? Hay varias profundidades. No todo el mundo tiene que llegar al borde del suicidio, ¿no? Pero si tú no vives la noche oscura, ¿no? Donde
donde es noche, Donde duele. donde duele, donde solo hay oscuridad. Y eso significa, cuando tú vives esos momentos, significa que no tienes ni la esperanza de salirte de donde estás. No hay transformación en realidad. Y muchos líderes que he conocido o de los cuales sé, se resisten a permitirse de llegar a este punto, porque claramente es duro, ¿no? Y tratan de evitarlos, pero te llega antes, tarde o temprano. Y yo te diría que dependiendo del tamaño de tu mención, también va a ser el tamaño de tu oscuridad, ¿no? No todo el mundo, o sea, Nelson Mandela son 27 años de cárcel, ¿verdad? No todos tenemos este precio, este costo para pagar, pero la misión de Mandela fue a nivel de humanidad increíble, ¿no? Aldo, para ir terminando estas secciones, te quería preguntar dos cosas. La primera, ¿cuál es el principio que rige tu vida? Yo pienso que el principio que rige mis días es volver a empezar. No importa si hoy hice algunas cosas mal, mañana es otro día, vuelvo a empezar. Hoy fracasé, perdí este cliente, no me se cerró este contrato, no importa. Mañana voy a empezar, ¿no? O ahora mismo puedo empezar. Perdí un poco la paciencia y traté de manera que no me gusta a alguien, no importa, vuelvo a empezar. Pido disculpa y vuelvo a empezar, ¿no? Y pienso que eso de poder volver a empezar te da mucha libertad, ¿no? Que nada de lo que tú haces es definitivo, nada es una condena perpetua. Y hasta que tú tienes un nuevo día y hasta que tu corazón late, tú puedes volver a empezar. Y eso a mí me está dando mucha tranquilidad, mucha libertad, porque siempre puedo volver a empezar hasta el negocio desde cero, ¿no? Total. Si es necesario. ¿Y cuál es tu definición de éxito? Sabes, ha cambiado obviamente, ¿no? Porque en el pasado el éxito era lograr entrar a la Columbia University, después hacer el doctorado y después volverse profesor de la Columbia University. O sea, eran reconocimientos externos, ¿no? Para mí hoy, el éxito de hoy es la definición de éxito. O sea, cuando con esta persona con la que hice una sesión utilizando una técnica psicosensorial que utilizo para liberar a las personas de los traumas, le quité kilos de tristeza que tenía por haber perdido los hijos, ¿no? Y la sonrisa de ella y esta libertad que ella tenía, para mí eso es el éxito, ¿no? Hoy para mí es eso. Buenísimo, Aldo. Vamos para la sección de preguntas de seguidores. La primera es de Atemporal Bienes Raíces. ¿Qué tendencias actuales crees que son valiosas para el emprendimiento y el liderazgo? Yo pienso que la tendencia para el emprendimiento son ligadas mucho al desarrollo de la tecnología. Yo siempre tengo muy presente lo que dice un querido amigo mío, Elkin Echeverry, que es quizás el visionario en tecnología e innovación más grande que tenemos en América Latina, no solamente en Colombia. Pero él dice que los modelos de negocio estarán determinados de la tecnología y no la tecnología que se adapta a los modelos de negocio. Entonces, la tendencia, yo hoy pienso que es pensar desde el futuro, pensar en lo imposible desde el futuro que queremos crear, sabiendo que la tecnología va a tener un rol preponderante en ayudarnos a realizar este propósito, ¿no? Y la otra era... tendencia en el liderazgo. Sí. El liderazgo es un poco lo que estaba diciendo, o sea, el liderazgo desde la humildad, desde la facilitación. Si el modelo de liderazgo durante décadas ha sido el general del ejército que guía hasta la victoria a sus tropas, yo pienso que hoy la metáfora es más el director de orquesta que armoniza distintos talentos para hacer nacer algo que es único y espectacular. Entonces, más un director de orquesta. Muy chévere. Pedro Vélez 1, y esto lo hago más porque sé que hay mucha gente con esta pregunta, y tú que has visto tantos líderes crecer, desarrollarse, incluso algunos nacer, no nacer pues, Sí. pero Nacer como líderes. ¿qué le recomiendas a un joven que quisiera ser empresario pero no sabe por dónde empezar? Deja de pensar en ti, deja de pensar en tu carrera, deja de pensar en hablo egoísticamente.
¿no? Porque hasta que tú piensas solamente en ti no te vas a dar cuenta de lo que pasa alrededor tuyo. Y para ser líder y empresarial tú tienes que darte cuenta, estar conectado con la realidad alrededor tuyo. Y mientras tú exploras esta realidad, mientras interactúas con esta realidad, puede ser que encuentres un problema que a ti toca el corazón. Y donde tú dices, yo quiero hacer mi parte para resolver este problema. Y de allá nace la idea de un emprendimiento, la idea de innovar algo, ¿no? Pero nace de la conexión con la realidad. Y para poder hacer eso, para tú conectarte con el dolor de una parte de una humanidad que quizás te llama y te invita a ayudarlo a resolver un problema, tú no puedes pensar en ti mismo, porque cuando pensamos en nosotros mismos dejamos de conectar y dejamos de amar, ¿verdad? Entonces, no te preocupes de ti, empieza a abrir los ojos y a ver a qué hay a tu alrededor y la vida seguramente te invita a hacer algo magnífico. Muy bonito. Creo que siempre piensas más en qué necesita el otro, qué necesita la sociedad. Sí. Ahí están muchas respuestas que buscamos. Sí. Y salir a la calle, o sea, para decir, interactuar, o sea, no solamente virtualmente, ¿no? Con videos YouTube, o sea, pero vaya a conocer, aquí me dicen, vaya a conocer los territorios, vaya a conocer la experiencia, escuchas historias, ¿no? Y te enriquece mucho y tu creatividad y tus ideas también empezarán a florecer. Buenísimo. Es que no creo que tengamos tiempo de hacer más de invitados, de seguidores, entonces voy a pasar ya al que prefieres. Dale. ¿No poder volver a leer o no poder volver a meditar? Perdón, repíteme. ¿No poder volver a leer o no poder volver a meditar? Leer, porque cuando lees tú también meditas. Entonces, ¿preferirías leer? Leer, sí, sí. Ok. ¿Trabajar con un muy buen líder o trabajar con un mal líder? ¿Profesionalmente? No. ¿O como empleado? Coach. Como coach, dices. Sí. No, prefiero los males líderes. Me gustan los desafíos. Ok. ¿Y qué considerarías tú un mal líder? Alguien que se resiste a cambiar y yo ayudarlo a entender que tiene que cambiar. ¿Y esa persona cómo busca tu servicio si no sabe que, pues, si no está dispuesto a cambiar? Su junta le dice necesita un coach o recursos humanos, le dice, y entonces le toca. Y van a encontrar su voluntad. Y entonces hay un trabajo bastante serio para hacer para llegar a ayudarlo a entender que no tenga miedo de un proceso de coaching y de cambiar, ¿no? Me gusta, esos son desafíos que me gustan, ¿no? En total, los desafíos. Sí. La vida sin desafíos no es nada. No. Ahora vamos para la última. Una contundente es no poder volver a trabajar con otros haciendo coaching o no poder volver a trabajar en ti. No, prefiero renunciar al coaching que dejar de trabajar en mí mismo, sí. Definitivamente. Súper importante. Aldo, me encantaría tener otras 2-3 horas contigo para sentarme y hacerte todas las preguntas que tengo de la gente que conoces, de ti mismo, de lo que has aprendido. Pero definitivamente tengo que agradecerte por el espacio que tuvimos. No, sí. Lo disfruté mucho. Eres una persona que tiene mucho conocimiento para dar. Seguramente mucho más del que pudimos capturar en este video, en este episodio. Ojalá algún día te animes a volver. Pero te queríamos agradecer por estar acá. Y no, muchísimas gracias por las preguntas. Son siempre oportunidades para mí para hacer síntesis, para reflexionar. Entonces, espero que haya servido también a tu audiencia. Muchísimas gracias. Seguramente ha servido. Dani, ven para que nos tomemos la foto.